Buen día, gracias por la invitación. Soy el doctor Hermógenes Palacios, ginecólogo, especialista en reproducción humana y medicina funcional. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mamás. Al final vamos a tener mensajes claves, tips. El tema es hábitos saludables para una maternidad segura. La maternidad segura es disminuir todas las posibilidades de complicaciones que pueda tener el embarazo. El embarazo y el parto ya en sí mismo trae una serie de complicaciones y riesgos y para eso pues hay cosas que se puede evitar. Yo asumo de que muchas de ustedes están en el primer trimestre, segundo y tercero, ya casi al final. Entonces vamos a hablar en cada trimestre qué cosas deben ustedes fijar como un consejo del especialista. En el primer trimestre hay que considerar de que pues viene producto del embarazo una serie de síntomas y signos como las náuseas, no querer comer y lógicamente en esta etapa ustedes no van a estar pues en una etapa de querer nutrirse. Generalmente las mamás ahí cometen el error y viene el doctor y qué puedo tomar, qué puedo comer, cuál va a ser la vitamina. En este periodo casi no se aconseja en cuanto a nutrición no tener mucha importancia, pero después del primer trimestre, de las 13 semanas, sí hay que darle mucha importancia a lo que es la nutrición. Pues entonces en esta charla nos vamos a centrar en la nutrición, todos son hábitos, nutrición, el sueño, la hidratación, el ejercicio, el sexo, y otros temas que luego vamos a tener que conversar. Dentro de los hábitos, entonces, vamos a hablar acerca de la nutrición. La nutrición, para que ustedes entiendan en términos muy sencillos, se divide pues el conocimiento de los macronutrientes, es decir, los carbohidratos, las proteínas y la grasa, y los micronutrientes en cuanto a minerales y vitaminas. Es bien importante consumir eso dentro de los alimentos, en proporciones adecuadas. No podemos tener una alimentación a base de carbohidratos, eso es generalmente en los países latinoamericanos es la predominancia del carbohidrato. México, Perú, tenemos mucho consumo de carbohidrato y eso nos conduce a complicaciones. Básicamente, en proporción del contenido de los alimentos, no debe pasar del 20 al 25% de carbohidratos. La grasa debe ser casi el 40-45% y la diferencia es en proteínas. Esa es la proporción. Ejemplo muy típico en nuestra zona, por ejemplo, la pachamanca. La pachamanca es 90% de carbohidratos, así que eso no puede ser un buen alimento. Bien, en nutrición muy importante las consideraciones que se tiene que tener. Uno, ya hablamos del carbohidrato. Dos, es por ejemplo el consumo del aceite vegetal. Es muy común, por ejemplo, en las tiendas, en las bodegas, tener el aceite vegetal de soya, de girasol, etc. Esos aceites, en el proceso en el cual se elabora, es muy nocivo porque dentro del proceso hay ingredientes, como por ejemplo al final, para darle estabilidad, el aceite es hidrogenado. Y cuando se dice que es hidrogenado, significa que le están poniendo productos petroquímicos. Entonces, en términos generales, es un aceite de ese tipo, es un veneno porque al calentarse se va a oxidar y eso va a causar una serie de problemas en el organismo. Otro problema que tenemos, y cada uno pues tiene sus particularidades, por ejemplo el carbohidrato, si no se va a comer pan, fideos, azúcar, pizza, etc. Y entonces la paciente se preguntará, pero ¿y cuál es entonces la fuente de carbohidrato? La fuente de carbohidrato es las verduras. La fuente de grasa que se recomienda, ya dijimos, no es ese aceite vegetal, sino es el aceite de olivo, es el aceite de coco, o el más conocido es la manteca. Estos son aceites ácidos grasos muy estables, muy saludables. La otra recomendación es de que tienen que bajar el consumo de todos los derivados de la fructuosa. ¿Y qué nos estamos refiriendo?
ejemplo es las frutas muy dulces. Entonces la papaya, la piña, el mango, todo eso tiene que restringirse. No es que tenemos que evitarlo, hay profesionales que ya llegan al extremo de decir de que no se debe comer fruta. La fruta también es fuente de muchas proteínas, minerales, etc., pero tiene que restringirse. Si a ustedes les agrada la fruta, hay algunas con bajo contenido de fructuosa. La fructuosa es la que hace mal a la fruta. Ejemplo, tenemos la fresa, el arándanos, la manzana verde, la uva negra. Esos son los frutos que contienen poca fructuosa y se puede consumir en poca cantidad. La leche y el queso es otro de los problemas. No debe consumirse, hay teorías en el cual pues, se dice que la leche es muy nociva para la salud, no solamente porque trae problemas a nivel del intestino, vamos a explicar eso en qué consiste, sino también porque la leche para algunos autores puede producir cáncer, es cancerígeno. Bien, ahora hablemos acerca de la microbiota. Ese es un concepto muy importante que tienen que grabarse. Antiguamente se llamaba flora intestinal. Recuerden que cuando alguien tomaba mucho antibiótico, el médico le decía, vas a tomar tu probiótico para la flora intestinal. En eso se ha avanzado bastante y es el futuro de la salud. Para más o menos explicarles en qué consiste la microbiota son los gérmenes que están dentro del tubo digestivo, generalmente en el ilion y en el colon. Se calcula que hay más o menos medio kilo, algunos autores dicen hasta 1 kilo de gérmenes. Y estos gérmenes, a predominancia de bacterias, el 90% es bacteria, existen bacterias, hongos, virus, parásitos. Ellos trabajan para nosotros. Ellos han formado en ese hábitat del intestino como si fuera un órgano. Entonces, para algunos consideran de que debemos considerarlo como un órgano porque si eso se altera y trabaja mal, vienen todas las enfermedades, no nos produce, por ejemplo, vitaminas, neurotransmisores, sustancias antiinflamatorias. Entonces, la microbiota es de vital importancia. ¿Por qué comemos y por qué damos estos consejos, no comer esto y qué comer? Para que no se afecte la microbiota y esté en una condición saludable. Este concepto de microbiota, que no es fácil entenderlo, hasta muchos de los médicos no lo pueden entender la importancia. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si una paciente tiene la microbiota, o sea, los gérmenes intestinales muy malos, en una forma desorganizada, a predominancia de ciertas bacterias. Por ejemplo, los más comunes se llaman lactobacilos. Estos, por ejemplo, tienen que estar en una proporción adecuada. Los bacteroides también. Pero eso es un ejemplo que se sabe que si eso altera su composición, los pacientes pueden engordar. Si eso, por ejemplo, la paciente está alterado, va a tener problemas de endometriosis. Si tienen problemas a este nivel, va a tener depresión. Y lo más curioso, y eso también el mensaje quizás para más adelante, es que si la mamá no permite que el bebé nazca con un parto normal, o sea, es decir, la cabecita del bebé se exponga a las bacterias del canal vaginal y el bebito de alguna manera no se contamina, ese bebé va a tener una mala flora intestinal o una mala microbiota. Esa contaminación hace de que los gérmenes, cuando ingresan al organismo del bebito, también o ella va a tener una microflora desde que nace. Es por eso de que siempre uno recomienda al paciente que el mejor vía de parto es el parto vaginal, el parto normal y no la cesárea. Eso nada más, por ejemplo, es la implicancia de la microbiota. Y así que podemos poner una serie de ejemplos. La importancia también, por ejemplo, en pacientes que se deprimen, en depresión. Si una paciente tiene depresión, el psiquiatra probablemente, un buen psiquiatra que hace medicina funcional, va a tener que corregir lo que es
la flora intestinal. Entonces, en esta línea de consejos, ya hemos dicho, hay que tener cuidado de no consumir mucho carbohidrato, hay que consumir bastante grasa. Ese es otro concepto en el cual los pacientes tienen miedo porque los cardiólogos, los nutricionistas siempre nos han dicho, por ejemplo, no comas más de un huevo o 2 huevos a la semana al máximo. Ahora eso ha cambiado. El huevo, por ejemplo, es el alimento estrella dentro de la escala de los alimentos. El huevo contiene muchas vitaminas, proteínas y colesterol también. Entonces no hay que tenerle miedo al colesterol. El colesterol en un paciente, en cualquiera, debe estar por más de los 200. Antes se preocupaban, si un paciente tenía 200, 220, ya le estaban dando medicación para bajar. Ahora se ha demostrado que el colesterol es la sustancia fundamental para la generación de muchos productos hormonales, como por ejemplo, en una mujer el estrógeno, el cortisol, testosterona. Las mujeres tienen testosterona, pero a una dosis baja, pero es importantísimo y vital. Y muchas hormonas. Entonces, si no hay colesterol, un ejemplo claro también, no va a existir vitamina D. Al exponerse el paciente más adelante, cuando hablemos sobre la exposición al sol, si no hay colesterol, el paciente no va a formar vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para el sistema inmunológico. Entonces, como se dan cuenta, el consumo de grasa es bien importante. Grasa saturada. Entonces, los alimentos que nosotros le aconsejamos es comer pollo, cerdo, chicharrón, en caja china. Cuanto más grasiento mejor, el caldo de hueso, huevos, 3, 4 huevos diarios. En vegetales, la palta, las nueces, las pecanas, la almendra, las aceitunas y todo eso. ¿Por qué? Porque es la comida más grasienta, con grasa saturada y la que va a contribuir a su formación. Probablemente hasta este momento a ustedes les puede parecer un poco confuso estos mensajes porque son algo nuevo. Como les decía, ni los médicos ni muchos nutricionistas manejan bien este asunto. Ha cambiado tremendamente los consejos nutricionales. Pues si ustedes quisieran un apoyo personalizado de estos consejos, no duden en venir a Confía Salud y a la Clínica Preventiva Salud Mujer. Entonces vamos a hablar ahora sobre otro hábito. Vamos sobre la hidratación. La hidratación es fundamental también en las mamás. Generalmente se ha demostrado que las madres descuidan esto porque no saben. Nosotros debemos tomar más ustedes, en promedio 2,5 litros de agua. Claro que el agua tiene que ser de calidad, no estar contaminada con metales pesados. El agua lo tienen que tomar casi el 2/3 de la mañana hasta mediodía y 1/3 en la tarde. Hay que tener cuidado en el agua, en la calidad, repito. Si ustedes pudieran conseguir esos filtros de doble ionización y en el cual se purifique y se saca los metales pesados, sería mucho mejor. Es muy frecuente la pregunta de nuestros pacientes, me dicen: doctor, ¿y cuánto de agua yo debo tomar? Ya se ha calculado, hay fórmulas para calcular cuánto debe tomar una paciente, pero en general el consumo de una paciente promedio de 60 kilos es 2,5 litros. Y estos 2,5 litros lo tienes que tomar en parte de la mañana a mediodía, porque en la tarde debes completar una parte, los 2/3 en ese tiempo y 1/3 en la tarde. No en la noche, porque si no van a ir al baño a cada rato, entonces hay que evitar eso. Y el agua tiene que tener una cierta cualidad en la cual no tiene que estar contaminado. Por ejemplo, el agua que están embotellados son productos, que están muy purificados, ya no tienen electrolitos, y además está contaminado con un producto que se llama PBA, el bisfonato A. Este bisfonato A contamina, son nanopartículas que te estás tomando, y eso vamos a conversar también qué efecto va a tener en la salud.
Esta agua que están embotelladas muchas veces es inerte, está muy purificado, entonces la manera práctica es utilizar el agua, ponerle un poco de sal de marras o también un poco de limón para darle un poco de algunos electrolitos. Eso sería la manera más práctica. En cálculos, a grosso modo, es en total utilizar cerca de 8 vasos. 6 vasos tiene que ser en la mañana y a mediodía y 2 vasos en la tarde. Ese sería el consejo práctico en cuanto a hidratación. El otro tema muy importante, que ya no es un hábito, pero está dentro de eso, es que muchas mamás preguntan si me puedo teñir el cabello, puedo utilizar maquillajes. Miren, si esos productos son seguros, es decir, no contienen muchos productos que causan a nuestra salud, causan toxicidad, están prohibidos. Ejemplo, vamos a poner ejemplos clásicos, ¿no? El teñirse el cabello tiene muchos productos que se va a absorber y eso va a causar dentro del concepto de la disrupción endocrina. ¿Qué significa disrupción? La disrupción significa que, por ejemplo, un producto va a atacar a los órganos nobles como el ovario, la tiroides, y va a hacer que estas glándulas bien producen mucha hormona o no va a producir nada. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueado. Entonces, al hacer eso, muchos de los productos van a causar en ustedes que están gestando perjuicio en el bebé. Muchos productos químicos que están en estos productos va a causar malformaciones, distrés fetal, retardo en el crecimiento del bebito. Entonces hay que tener cuidado. El uso de desodorantes porque contiene aluminio, el uso de la pasta dental, por ejemplo, que contiene flúor. El flúor hace daño tanto a la mamá como al bebito. Cuando ustedes lavan una vajilla, por ejemplo, pónganse guantes porque hay sustancias que se absorben por la piel y eso también es nocivo para la salud. Entonces esas son las recomendaciones que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Entonces pregúntense si me estoy contaminando o no. Y hay productos ya naturales que sí se recomienda a las mamás que deben utilizar. En esta parte también nosotros podemos acompañarles y hacerles un seguimiento. ¿Qué productos alternativos tenemos para cada caso? Muy bien, ahora vamos a hablar un tema que les va a causar alegría a ustedes. Es acerca del sexo. Siempre preguntan, doctor, y yo que estoy gestando ya no debo tener sexo, ¿y hasta cuándo puedo tener sexo? En realidad se recomienda que en el primer trimestre no se debe tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque vamos a someter a mucho riesgo, porque ya por sí mismo esos primeros meses es de alto riesgo, porque hay amenazas de aborto, porque las hormonas muchas veces, la progesterona está en un nivel muy bajo, puede haber amenazas de aborto. Así que preferimos no sumar mayores riesgos, pero después de las 13 semanas, hasta el momento, días antes del nacimiento, pueden tener relaciones. Siempre y cuando pues, el varón no tenga una infección que pueda complicar. En el control prenatal, el ginecólogo también verá si usted tiene una cervicitis, si tiene flujo vaginal. Y lógicamente que en el embarazo aumenta el flujo vaginal, los hongos, pero si ustedes tienen la alimentación que habíamos conversado, bajo en carbohidratos, nada de azúcar, lo más probable es que van a tener hongos, pero que no les va a causar mucha molestia. Entonces sí está permitido, pero salvo que exista alguna contraindicación. Ejemplo, una placenta previa, una complicación que ya se está presentando en el embarazo, entonces hay que restringir. Entonces el sexo está permitido. Bien, por último, ya mis pacientes me preguntan, doctor, ¿y cómo es la suplementación? ¿Qué cosa puedo estar tomando? Es muy común pues dar multivitamínicos, algo que contenga fierro, pero en medicina funcional o ginecología funcional nosotros sabemos de que la paciente, la gestante, no está lo que hemos hablado al inicio, la microbiota, tiene una disbiosis, la permeabilidad intestinal está incrementada, etc. Entonces para todo eso
yo tengo algunos productos, por ejemplo, esto de la glutamina. La glutamina es un aminoácido. Lo que hace es sella el tubo digestivo y estas permeabilidades intestinal en el cual se filtra cualquier cosa, va a sellar. Entonces va a mejorar la función intestinal y no va a ser perjudicial. Luego, yo así indico también lo que es el omega 3. El omega 3 es bien importante, ya hablábamos que es un antiinflamatorio para la mamá y para el bebé, para su desarrollo neuronal, el desarrollo de la interconexión, de la sinapsis y todo eso. Esto no se puede conseguir así nomás. Los alimentos que contienen omega 3 son muy pocos. La trucha, el salmón, la chía, la linaza, por ejemplo, las nueces, son los únicos que tienen omega 3. Pero no lo van a conseguir en la dosis. Y en este caso, por ejemplo, en este producto solamente hay dos productos que siempre ustedes tienen que fijarse. Fíjense en el EPA y en el DHA. En el DHA y en el EPA tiene que estar más de 400. No es común en el mercado peruano encontrar esto, pero sí cuando se importa de otros lugares, sí tenemos productos de más de 500. Pero ustedes, si contienen productos de bajo contenido de EPA y DHA, y si dice, por ejemplo, 150, 200, entonces tomen 2 veces al día. Pero si ustedes encuentran de 400, 500, basta uno al día. Y generalmente el omega 3 se toma en la tarde, 6, 7 de la tarde. Luego, no tengo el producto, pero el magnesio también es importantísimo. Los pacientes siempre están con calambres, dolor músculo articular, entonces cansancio, dolor de cabeza, eso es lo más común. Con el magnesio, en una dosis de 400 miligramos, citrato de magnesio, por ejemplo, van a solucionar esos problemas. Y por último, lo que no se puede sintetizar en el organismo también es la vitamina C. Esto, lógicamente, yo les he prohibido, por ejemplo, no mucho cítrico, no mucha naranja. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de vitamina C? Tiene que ser suplementado. Y esta dosis, generalmente la vitamina C se puede dar en megadosis, pero en el embarazo generalmente se recomienda una cápsula de 1000 cada 8 horas, acompañado con la glutamina. Entonces, eso, por ejemplo, son las recomendaciones más frecuentes que yo doy a mi paciente. Muy bien, ya llegamos a la etapa final de esta grabación. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes por este interés, les felicito y les deseo, pues, si tienen alguna duda, acudan aquí a Confía Salud, la clínica de confianza, o si no, a nuestra otra clínica, Preventiva Salud. Es una clínica donde se practica la medicina funcional y regenerativa. Muy bien, les deseo un feliz día, un abrazo a cada uno de ustedes.